Saludos, queridos amigos, queridos hermanos que llegan a escuchar estos mensajes por medio de este canal Principio de Vida. Mi nombre es Nicolás del Prado y soy estudiante de la Biblia. Quiero compartir con ustedes una lección de la escuela sabática. Es la primera vez que voy a subir a las redes una lección de escuela sabática. Por motivos de falta de tecnología no lo hacía, o falta de tiempo. Ahora puedo contar con un poco más de facilidades. Y bueno, cuando el Señor lo disponga, podré hacer la escuela sabática en vivo los viernes a la noche. Dios mediante. Vamos a tocar hoy una escuela sabática, por lo menos el título muy interesante, que es por la razón que decidí grabar este tema. La lección 11 de la escuela sabática se llama El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto es para la lección del sábado 14 de diciembre del 2024. Bien, queridos, la lección, si bien no dice grandes cosas, grandes lecciones profundas, me refiero a lecciones profundas, por lo menos en el título tenemos muchísimo de qué hablar, y más aún teniendo en cuenta el tiempo en lo que está pasando hoy la Iglesia Adventista. Una de las posturas principales de las 28 creencias es la Trinidad, el concepto de la Trinidad. Un solo Dios manifestado en tres personas coeternas: Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este tema está siendo muy discutido hoy en día, por lo cual veo de suma importancia a través de esta escuela sabática hacerles llegar ciertas nociones bíblicas con respecto a este tema. Sin más rodeo, los invito a que participemos de una oración para que el Señor bendiga este estudio. Oremos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús nos acercamos a tu presencia, Señor, para pedir primeramente el perdón de nuestros pecados. Quita toda barrera, toda separación entre su santidad y nuestra persona, nuestra pecaminosa persona. Le ruego, Padre, que con tu sangre, con la sangre de tu Hijo, nuestros pecados sean perdonados. Para pedirle el don del Espíritu Santo que tú has prometido a quienes te obedecen y guardan tus mandamientos. Te rogamos, Señor, que nos des el Espíritu de verdad, que nos ilumine, nos conduzca hacia la verdad, que nos saque, Señor, del error doctrinal. Y sobre todo, Padre, que nos ayudes a obrar conforme a las revelaciones que tú nos das. Estas cosas te agradezco, Señor, y te las pido en el nombre de Jesús. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para el estudio de esta semana tenemos ahí ciertos textos sugeridos en la parte superior de la primera hoja, pero quiero meditar de San Juan capítulo 14, el versículo 26, se nos dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. La lección trata de identificar en el libro de Juan conceptos que hablen acerca de la deidad o de la Trinidad. Entonces se nos exponen ciertos pasajes que están dentro de todo claro, pero quedan otros pasajes que serían más abarcativos del propio libro de San Juan, y además no olvidándonos siempre de la comparación de texto, que es la que abre
todo tipo de profundidad bíblica y de la manera correcta. Bien, acá dice, el Consolador, el Espíritu Santo, ¿de quién viene? A quien el Padre envía, lo envía el Padre en el nombre de Jesús. Él enseñará todas las cosas, como decía en San Juan capítulo 14, el versículo 14 al 17. El Espíritu de verdad. ¿Sí? Él les enseñará todas las cosas. Es decir, que cuando los apóstoles iban a recibir la lluvia temprana, iban a recibir todo un compendio de verdades. Y además dice, y les recordará todo lo que les he dicho. Entonces, a ver, ¿es el Espíritu Santo una energía que emana de Dios? ¿O es el Espíritu Santo una persona, Dios coeterno, partícipe de la divinidad? Esa es la pregunta a responder. Sigue la lección diciendo que en el comentario de la primera hoja, el Evangelio de Juan es un mosaico de temas. Juan recurre a las señales, milagros, para demostrar que Jesús es el Mesías prometido por los profetas. Juan utiliza una serie de testigos para proclamar a Jesús como el Cristo. También utiliza las afirmaciones yo soy para señalar su divinidad. Los tres miembros de la deidad son mencionados en San Juan capítulo 1. Ahí está entre paréntesis el versículo 1 al 4, el 14, el 18, el 32 y el 34. Durante siglos los seres humanos han intentado comprender plenamente la naturaleza de la deidad, pero como eso no es posible, muchos niegan su existencia. Sin embargo, no es inteligente rechazar algo solo porque no podemos comprenderlo plenamente o porque no encaja en los estrechos límites del razonamiento. Juan dice que si quieres entender a Dios, debes mirar a Jesús y lo que ha sido revelado en la palabra. Este enfoque nos abre todo un mundo nuevo de relación entre los tres miembros de la deidad, entre ellos y los seres humanos, entre los propios seres humanos. La lección de esta semana examina cómo el Evangelio de Juan presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero ahora en el contexto del discurso de la despedida de Jesús. Es decir, se va a centrar en San Juan capítulo 14, que era cuando Jesús ya le había anunciado por tercera vez que iba a ser muerto y estaba en las horas previas a ser entregado. Bueno, básicamente deberíamos acotar que el Espíritu de Dios revela en la palabra de Dios muchísimas profundidades acerca de la deidad o de la Trinidad, como se lo quiera llamar. Hay muchísimos textos profundos, hermosos de estudiar, que generalmente no se los estudia porque no los entiende, entonces no los estudian, menos que lo van a poner en una escuela sabática, pero que son preciosas gotas de sabiduría que nos dan más entusiasmo y nos mantienen en este camino de la santificación. Ahora, lo que sí es cierto es que lo que con nuestras capacidades podemos llegar a entender a través de la revelación bíblica es casi nula, es casi nada. Porque para poder entender en profundidad la cuestión de la deidad hay que ser Dios eterno, y eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver cómo se revela en San Juan capítulo 1 los tres miembros de la deidad. Dice San Juan capítulo 1, el versículo 1, lo siguiente. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién era el Verbo? En el versículo 14, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito, el monógenes, el único en su género, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién era el Verbo? Era Jesús. En el principio, esa palabra
principio es un principio sin principio. Desde el original griego, esta palabra es un principio, pero que no tiene principio. Es un principio de la eternidad, porque Dios no mora bajo el tiempo pasado, presente y futuro como vivimos nosotros seres creados. Dios es eterno, Él habita. Entonces el concepto de principio es un hacia fin. ¿Qué había? En el principio estaba el Verbo. Imagínense ustedes una foto de Jesús. Y el Verbo era con Dios. Ahora imagínense otra foto de Dios. Entonces está Jesús y está Dios. Y ahora dice, y el Verbo era Dios, los une, y vea una foto. ¿Qué nos está diciendo? Que el Verbo es Dios. No es que hay dos dioses, ni hay tres dioses. Hay un solo Dios. Eso dice la Biblia de punta a punta. No existen tres dioses. Es un solo Dios que se manifiesta en tres personas coeternas. Leamos el versículo 2. Dice, y este era en el principio con Dios. Y el versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. O sea, fíjense, por el Verbo. Lo mismo que dice en Colosenses capítulo 1, el versículo 23 al 25. Por Él, por el Verbo, por Jesús fueron hechas todas las cosas. Si usted va en el Antiguo Testamento, en Isaías, a Deuteronomio, infinidad de textos, dice que Jehová de los ejércitos es el que hizo todas las cosas. Entonces, o se está contradiciendo la Biblia, o es el mismo Dios. Ahora, vamos a ver el versículo 4 y vamos a ver algo interesante acerca del Espíritu Santo. Dice el versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz hombres. En Él estaba la vida. ¿En quién estaba la vida? En Jesús. Y la vida era la luz de los hombres. Entonces, todo lo creado, lo visible, lo invisible, es creado y sustentado por la palabra. Y fue hecho por el Hijo. Cada átomo que se mueve, cada planeta que gira, es sostenido por el Hijo. Nosotros vivimos, buenos y malos, por medio del Hijo, porque en Él está la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora, es interesante que en la mayoría de los casos no se hace notar la participación del Espíritu Santo en la creación. Vamos a ver, teniendo en cuenta este versículo, que en Él estaba la vida, y por el medio de Él todas las cosas fueron creadas. Vamos a ver la obra que hizo el Espíritu Santo en el libro de Génesis, en la creación. Dice en Génesis, en el capítulo 1, el versículo 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y escuche quién estaba ahí. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En un lenguaje más antiguo, en otras traducciones, dice, y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. No dice se movía, aleteaba, ya llevándonos el oído y la imaginación a esa paloma que descendía sobre de Jesús cuando Él fue bautizado. ¿Quién estaba en la creación de manera activa? Estaba el Espíritu Santo. Ahora, texto muy usado en los estudios bíblicos, cuando se dice en el versículo 26, en un concilio celestial de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este lenguaje de un concilio celestial lo podemos encontrar en varias ocasiones en la palabra de Dios. Lo leo a porque estamos acá y de paso, no de casualidad, nos conviene leerlo. Y dijo Dios, hagamos, en plural, porque habla en plural, si Dios es uno. Hagamos al hombre
a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreé en los peces de la mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda la tierra y en todo animal que anda arrastrándose sobre la tierra. Entonces Dios dice, hagamos, y crea al hombre, crean todas las cosas que habitan en este mundo. Pero ¿quién estaba allí participando en esa obra? El Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver el Espíritu de Dios con la creación y con lo que dije hace un momento? Que el Hijo sustenta todas las cosas y por medio de Él todas las cosas fueron creadas. En el libro de Job, en el capítulo 33, el versículo 4 dice lo siguiente: el Espíritu de Dios me hizo, y la inspiración del Omnipotente me dio vida. ¿Quién da vida también? ¿Quién crea? El Espíritu de Dios. Entonces vemos cómo la Biblia dice que el Padre crea, que el Hijo crea y que el Espíritu crea. Y podemos ver otros textos más, no nos vamos a explayar demasiado en este punto. El Padre da vida, el Hijo da vida, el Espíritu da vida. Entonces, no podemos excluir de la creación de todas las cosas al Espíritu Santo, porque la Biblia nos está diciendo que tiene una participación activa dentro de la deidad. El texto de memoria decía en el capítulo 14 de San Juan, el versículo 26, que el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, en otro texto dice que procede del Padre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. El Señor Jesús decía que conviene que Él se vaya para que cuando venga el Espíritu Santo convenza al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Vamos a ir, para entender más este texto de memoria, a San Juan, el capítulo 16. Capítulo 16. El versículo 13 y 14. Miren lo que dice acerca de esta parte de que las cosas que iba a venir a revelar en la lluvia temprana el Espíritu Santo. Le iba a enseñar todas las cosas y además le iba a recordar todo lo que les había dicho. Entonces el Espíritu Santo, ¿de dónde toma todas esas verdades? ¿De dónde toma lo que Jesús les había revelado a los discípulos? Dice el versículo 13: pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y hará saber todas las cosas que han de venir. El Espíritu de verdad, Él nos va a guiar a la verdad, lo que decía el versículo de memoria. Nos enseñará todas las cosas. Pero además nos dice, y leamos, hermanos, aprendamos a leer detenidamente y en detalle la Biblia. Dice, porque no hablará de sí, no hablará de sí mismo. Hago esta pregunta, abro paréntesis. ¿Quién puede hablar de sí mismo? ¿Una persona puede hablar de sí mismo o una energía puede hablar de sí mismo? Acá está hablando un atributo que es inherente a una persona, a un ser pensante. No hablará de sí mismo. Está diciendo no hablará de sí mismo, pero ¿puede hablar de sí mismo? Sí puede hablar de sí mismo. Pero no viene a hablar de sí mismo, sino que viene a dar testimonio de Jesús, el Espíritu. Entonces dice, no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere. El Espíritu Santo escucha. El Espíritu Santo reproduce lo que escucha. El Espíritu Santo puede hablar de sí mismo y viene y nos enseña, nos hace saber las cosas que han de venir. Entonces, ¿es el Espíritu Santo una entidad, una persona pensante, un ser pensante o es una energía? Indudablemente, queridos, es
una persona. Como vamos a seguir desarrollando, vamos a ver más hacia adelante. Ahora, el Espíritu Santo, sigo haciendo comentarios de la introducción, querido. Solamente quiero comentar de esta escuela sabática los puntos más sobresalientes y ampliar algunas cosas que no se dijeron. ¿De qué manera el Espíritu Santo viene a nosotros y nos enseña las cosas? En San Juan, el capítulo 14, el versículo 21, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. ¿Quién le ama? El que guarda los mandamientos. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Bien, ¿de qué manera se nos manifiesta el Padre y el Hijo? Esa es la pregunta que abrimos en este capítulo 14 de San Juan. ¿De qué manera se nos manifiesta? El versículo 23 dice: respondiendo Jesús díjole: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y en él haremos morada. ¿De qué manera viene el Hijo a morar adentro nuestro? Esto no es una poesía, queridos, es literal. ¿En qué manera el Espíritu Santo viene y revela al Padre y al Hijo? Dice el versículo 15, San Juan capítulo 15, texto muy conocido: si me amáis, guardad mis mandamientos. Los 10 mandamientos, no 9, no 8, o le saco al que a mí no me gusta, 9 sin el sábado. Guardad mis mandamientos. Ahora dice: y yo rogaré al Padre. ¿Quién ruega por nosotros? ¿Quién intercede? Cristo ante el Padre. Él es el mediador. Nadie puede llegar al Padre por sus propios méritos. La única de elevarnos hacia la santidad de Dios es por medio del Mesités, por medio del mediador. Y Él ruega al Padre, y el Padre nos da el Espíritu Consolador para que esté con nosotros para siempre. Fíjense el versículo 17: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. El Espíritu de verdad. El Espíritu, cuando viene a una persona, lo conduce a la verdad. Y la verdad va siendo progresiva en los hijos de Dios. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será promesa, será en vosotros. Cuando venga la lluvia tardía, querido, el Espíritu Santo va a estar morando en potencia sobre aquellos hijos que aman a Dios y guardan sus mandamientos, y va a estar en nosotros en potencia, como cuando sucedió lo de la lluvia temprana. La lluvia tardía va a ser una réplica a mayor escala de la lluvia temprana. Ahora, notemos el detalle: el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. ¿Qué trae el Espíritu? Nos enseña todas las cosas y recuerda lo que Jesús nos enseñó. Ese Espíritu trae la verdad. Ahora, ¿qué es la verdad? En San Juan capítulo 14, versículo 6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, el Espíritu Santo trae a nuestros corazones la verdad. Y la verdad es Cristo. Debemos amar la verdad, estudiar la verdad, no menospreciarla. Compra la verdad y no la vendas. Es el consejo bíblico. Entonces, ¿de qué manera lo que planteamos hace un instante vendremos a Él y haremos en Él morada? Por medio del Espíritu Santo. Entonces, cuando uno está en comunión con Dios, viene el Espíritu Santo y te trae adentro de tu corazón, adentro de tu templo, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Queridos, vamos a seguir avanzando.
respecto a la lección de la escuela sabática. Dice, no lo voy a desarrollar día por día porque la verdad es bastante sencillo de entender. Esto es un complemento que quiero compartir con ustedes, queridos. Y bastante, las lecciones de la escuela sabática anterior estaban fenomenales, me encantó la última, pero esta vino bastante flojita de papeles, podríamos decirlo así. Entonces, lo interesante es que cuando al maestro de escuela sabática le toca un tema, un buen tema, mal desarrollado, porque pasa muchas veces, el desafío es que el maestro de escuela sabática logre explotar más, llevar más allá a la lección que se nos está dando. Porque lo que nosotros hacemos los sábados en la escuela sabática, más allá de que algunos no la estudian, pero es un repaso. Es un repaso y tiene que ser un repaso y una profundización. No un repaso, como hacen muchos también, más blando todavía que la propia escuela sabática. Entonces nos debemos orar y creer que el Espíritu Santo nos lleva a la verdad, poner de nuestra parte y buscar siempre conseguir más y más sabiduría, porque de esa manera estamos en comunión con Cristo. Por eso ahora entendemos que el Señor decía, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Quedamos santificados cuando estudiamos la palabra de Dios, el tema que sea. Y eso va a depender del esfuerzo y del mérito, queridos. No pretendas correr una maratón si te alimentas con galletas de agua todos los días o una vez a la semana. Hay gente que pasa 30 años en una iglesia comiendo galletas de agua, queridos, y eso no tiene ningún alimento espiritual. Y bueno, cada uno ve cuáles son los resultados cuando hay una mala alimentación. Bueno, obviamente va de suyo que los buenos alimentados o las vacas gordas tienen que obrar conforme a lo que Dios les revela. La Biblia declara que mayor condenación hay para aquel que mucho se le dio. Entonces dice la lección del día domingo, el Padre Celestial. El Evangelio de Juan está escrito desde el punto de vista de la narración bíblica global, empezando por nuestros orígenes. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, como correspondiente a esto que leímos en San Juan capítulo 1, versículo 1. Lo que equivale a decir que en el principio el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crearon los cielos y la tierra. Ellos son la fuente de todo lo que existe. Ellos crearon el universo, incluidos los seres que lo habitan. En nuestro planeta hubo una creación especial de diversas formas de vida, lo más especial de esta creación fue la humanidad. El propósito de Dios al crear a la humanidad era que viviéramos en amorosa armonía con Él y entre nosotros. Bueno, desafortunadamente Lucifer trajo el pecado al mundo y bueno, por causa del pecado vino la distorsión de la imagen de Dios en el hombre, la separación de la raza y nos convertimos en una raza caída. Bueno, Dios por medio de la obra misteriosa de la divinidad busca rescatar, restaurar a los hijos suyos que le claman. Bien, te habrá notado al buen observador algo curioso, que la escuela sabática no menciona en ningún momento, ni siquiera en el título, la palabra Trinidad. ¿Por qué es esto? ¿Por qué no menciona en ningún momento la palabra Trinidad? Porque la palabra Trinidad está bajo tela de juicio por muchos que no les gusta la palabra Trinidad porque deriva de la Iglesia Católica Romana. Entonces rechazan la palabra Trinidad y junto con la palabra Trinidad rechazan también el concepto de la Trinidad. La palabra Trinidad no está en la Biblia, sí está la palabra deidad, que es la que más se asemeja al concepto de un Dios manifestado en tres personas. O sea,
Si ustedes ven las 28 creencias de la Iglesia Adventista, está la creencia de la Trinidad. Es solamente el título, hermanos, porque el concepto trinitario de la Iglesia Católica es diferente y deviene de antiguas tradiciones paganas. No tiene nada que ver la creencia adventista respecto a la Trinidad con el concepto trinitario de la Iglesia Católica. Pero utilizamos la palabra Trinidad, porque la palabra Trinidad en nuestro lenguaje descendiente de lenguas vernáculas, en nuestro lenguaje, es la que mejor expresa el concepto de tres dioses en uno. La palabra Trinidad proviene del latín trinitas, que significa tres o tríadas. El término fue utilizado por primera vez por Teófilo de Antioquía alrededor del año 170. Fíjense que el concepto de la palabra Trinidad es mucho antes de la formación del cuerno pequeño. Así que no se asusten tanto, hermanos, cuando escuchen a alguien hablar de la palabra Trinidad. Luego, con el paso del tiempo, fue agarrando distintos conceptos hasta convertirse en un dogma que se definió en el concilio de Nicea en el 323 después de Cristo y luego en el primer concilio de Constantinopla en el 381. El concilio de Nicea terminó con la expulsión de los arrianos de la iglesia cristiana porque tenían un concepto monoteísta de la divinidad. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Ese concepto monoteísta de que Jesús no es Dios, sino que es el Hijo de Dios, como creen los testigos de Jehová, no es nada nuevo. Ya se debatía desde los tiempos de los apóstoles, queridos. Ahora, hay un problema grande, no pequeño, es grande en la iglesia adventista del séptimo día, y lo peor que los que tendrían que estar hablando de esto callan. Lo digo de buena manera para que haya una reacción, y no estoy hablando de los pastores, estoy hablando de usted que está escuchando este mensaje, usted que está callando también. Debería estar hablando y defendiendo la verdad, estudie. Queridos, el concepto de la unicidad es un problema viejo que, como todo problema que enfrenta la iglesia adventista también, se recicla con el tiempo y vuelve, y esto es cíclico, y vuelve cada tanto. Ahora, nosotros tenemos hermanos semiseparados, hermanos disidentes o en otros movimientos paralelos a la iglesia adventista, que ellos son los que predican de que el Espíritu Santo no es Dios, es una energía tal cual como dicen los evangélicos. Comienzan por ese lado, luego terminan por atacar también el concepto de Jesucristo como Dios, porque si usted ataca el concepto del Espíritu Santo como Dios, después inevitablemente va a terminar eclipsando la persona de Jesús, y eso no está en conformidad con la que es peligroso atacar el Espíritu Santo. Es peligroso, querido, es peligroso atacar a lo que viene a convertir y a convencer de pecado. Ahora, los hermanos que utilizan, digamos, este tipo de mensaje de que el Espíritu Santo no es Dios, porque rechazan la Trinidad que viene del papado, generalmente siempre utilizan una acusación, una falacia, que es la de creen en tal cosa porque están en apostasía. Como la iglesia adventista está en apostasía, bueno, entonces por eso creen en la Trinidad, porque ahora han cambiado la teología y te dicen el verso de siempre. Lo digo así, querido, porque generalmente son personas que atacan con muy poco condimento de cristiano. En vez de enseñar, no atacan. Una cosa es atacar, otra cosa es enseñar. Bueno, bajo la acusación de que han abandonado lo que creían los pioneros, sea de este tema, sea del tema de la última generación, la teología de la última generación, han abandonado lo que creían los pioneros, porque había muchos pioneros como Jane White, como Uriah Smith, como José Bates, que en un tiempo no creían en la Trinidad. ¿Por qué? ¿Por qué no creían en la Trinidad? Porque era un conflicto que no se dio en sus días.
Mas sí se dio en los últimos años de Elena White y ella sí lo aclara el tema. Ahora, cuando estos hermanos hablan acerca de estos temas, tienen la costumbre de mostrar citas que aparentemente dicen una cosa, la sacan de contexto, pero las citas que son claras y definitivas de este tema no las muestran. O dicen, no, esa está mal traducida, no sé qué tanto hay que traducir del español, del inglés al español, o que no, que los jesuitas que están en el Elena White State ya le cambiaron. Siempre a base de sospechas. Bueno, entonces este tema, querido, se lo resuelve con la Biblia. Podemos utilizar citas de Elena White, pero siempre los temas teológicos se definen, como decía Jesús, con un escrito está. Los ataques de Satanás, sea de donde sean, con un escrito está, en contexto y sin contradecir otro texto. Quiero que observemos, para no hacer demasiado largo este tema, porque, digamos, es un repaso. Yo quiero compartir con ustedes algo como para que le agreguen a su clase de escuela sabática. La lección, por ejemplo, voy a unir la lección del lunes y la lección del día miércoles, que habla del Espíritu Santo. La lección del día lunes dice Jesús y el Padre. Fuimos creados por Dios para tener una relación personal con Él. Génesis 1, 26 y 27. El concilio que leímos al principio. Sin embargo, a causa del pecado, esa relación fue radicalmente interrumpida. Podemos ver el impacto inmediato de esa ruptura en la historia del Jardín del Edén. Bueno, y ahí pueden leer lo que dice de Génesis, capítulo 3, acerca de la caída. La intención de la deidad era ofrecer sanación a toda la humanidad, poniendo fin a la brecha causada por el pecado, aunque toda la humanidad no acepta lo que él ofrecía. Para restaurar esta relación, un miembro de la deidad se hizo carne, se hizo humano. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, manifestando la gloria de Dios. Dice en San Juan capítulo 1, versículo 14, cuando testifica Juan acerca del Cordero de Dios. Como resultado, la humanidad ha recibido la plenitud y la gracia divina. Esto es lo que Jesús declara para que la relación rota por el pecado pudiera ser restaurada, al menos para quienes estuvieran dispuestos a aceptar por fe lo que se les ha ofrecido en Cristo Jesús. Bien, acá se nos plantea una pregunta y a esto quería llegar. ¿Qué maravillosa esperanza se vislumbra para nosotros en estos textos? Bueno, leímos San Juan capítulo 1, que el Verbo estaba con Dios y Dios era el Verbo. Y se nos muestra textos que hablan acerca de la unidad del Padre y del Hijo, como por ejemplo San Juan capítulo 5, el versículo 16 al 18, que dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús sanaba en sábado. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Oh, guarda. Los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el reposo, sino que también decía que Padre, haciéndose preguntas, ¿era igual a Dios? Sí. Jesús era el propio Padre revelado. 1 Timoteo capítulo 1, el capítulo 3, el versículo 16. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Un misterio. Dios se hizo carne. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se disminuyó? ¿Cómo se puso en un vientre? Es un misterio, pero Dios se hizo carne. Entonces, cuando nosotros leemos estos versículos como esgrimen la escuela sabática, podemos ver que Jesús se hacía igual al Padre. Y las obras que él hacía, decía, el Padre obra, pero yo no obro por mi propia cuenta, sino las obras que yo veía hacer al Padre, esas son las que hago. Entonces, ustedes pueden leer esos textos. Yo ahora quiero saltar directamente. También tiene que ver con lo del día martes, dice la lección: conocer al Hijo es conocer al Padre. No voy a leer lo que está acá, pero
Conocer al Hijo es conocer al Padre. ¿Qué capítulo de San Juan nos habla más de ese concepto? No lo menciona la escuela sabática, por eso quiero aumentar esto. El propio San Juan que estábamos leyendo hace un instante. San Juan capítulo 14, el versículo 6. Jesús le estaba diciendo que se iban a despedir, que él iba a volver, que se iba a prepararle el lugar. El versículo 4 había dicho que, y sabéis a dónde yo voy, y sabéis el camino. Dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Es decir, Tomás y los discípulos no tenían idea, estaban reconfundidos respecto a lo que Jesús estaba hablando. Jesús le dice, el versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, el único camino, la única forma de llegar al Padre, de llegar a las promesas celestiales, de obtener la redención, la expiación por los pecados es el Hijo. Es la única manera. Ahora dice el versículo 7, si me conocieres, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Qué raro lo que está diciendo Jesús. Y entreverando ese concepto con el camino, entre paréntesis digo entreverando, que es el camino, la verdad, la vida, le conocen al Padre, y si le conocen al Padre, me conoce a mí. Y Felipe termina exclamando, diciendo, el versículo 8, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Tantas cosas que decía el Señor ahí, a Felipe lo confundía. Y él decía, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, ya está de tantas enseñanzas mezcladas. Entre paréntesis digo, estoy haciendo una sátira del pasaje, querido, con mucho respeto hacia Dios. Jesús dice en el versículo 9, Jesús les dice, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Qué está diciendo Jesús acá? Que Él es el Padre. Él es el Padre revelado. Esta es una verdad maravillosa, querido. Entonces el título, solamente el título, conocer al Hijo es conocer al Padre de la lección del día martes. Debemos agregarle este pasaje. Y una comparación de texto pequeña respecto a el Hijo. Dice en el libro de Colosenses, en el capítulo 1 de Colosenses, el versículo 15, nos dice lo siguiente, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. El versículo 15, perdón. El cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Jesús es la imagen del Dios invisible. A Dios no se lo puede ver, mora en una luz inaccesible. Pero Jesús es la parte revelada del Dios que está velado. Es el propio Dios manifestándose a la creación. Versículo 16. Porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Todo por él y para él. Jesús es el que hace todas las cosas. Como vimos que el Espíritu Santo es el que creó todas las cosas, como podemos ver en otro texto, el Padre, Jehová de los ejércitos, el creador de todas las cosas. Ahora, nos dice el versículo 17, y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. El versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. ¿Qué habitaba en Jesús? Toda plenitud. Ahora, viendo este concepto, que el Padre es igual al Hijo, el Hijo es el Padre revelado, vamos a ver el versículo en la Biblia que mejor expresa todo o resume todo el concepto de la palabra
Trinidad, bien entendida, la bíblica, no la católica, que nos reúne muchísimos versículos que podemos seguir viendo y hablando de manifestaciones del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, cómo los tres aparecen en distintas partes. Este texto resume todo ese concepto que nosotros enseñamos como iglesia. Colosenses capítulo 2, el versículo 9. Dice lo siguiente: porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Ahí está. Esa es la definición categórica de quién era el Hijo. En Él habitaba el Padre y en Él habitaba el Espíritu Santo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. ¿Y qué es la plenitud de la divinidad? Es ese concilio de un solo Dios, tres seres coeternos. Avanzamos a la lección del día miércoles de la del Espíritu Santo. ¿Por qué hablo siempre un poquito más de la cuestión del Espíritu Santo? Porque es justamente por donde más se ataca la creencia de la deidad o Trinidad. Lastimosamente no dice mucho o grandes cosas respecto al Espíritu Santo. Leo algún concepto que dice acá. Dice en la lección del día miércoles: el Espíritu Santo no es tan prominente en el Evangelio de Juan como el Padre y el Hijo. Sin embargo, su papel es crucial para el éxito de la misión de Jesús. O sea, que no se lo mencione tanto, porque sí se lo menciona en muchísimas partes, no quiere decir que sea menos importante o que tenga un segundo, un tercer rango, un cuarto rango, un quinto rango de importancia. Porque la disputa de Jesús con los fariseos era que ellos no creían que Él era el Mesías, que Él era el Cristo, y mucho menos iban a creer que Él era el Dios hecho carne. Entonces la tónica del mensaje de Juan va más por ese lado, no por el lado de enseñarle a los fariseos quién era el Espíritu Santo. No hay ningún versículo que yo recuerde en San Juan que Jesús se ponga a detener y enseñarle a los fariseos y saduceos qué era el Espíritu Santo. Sí les habla que quién era el Padre y quién era el Hijo. Entonces ustedes ven por qué lado va la enseñanza de Juan. No quiere decir esto que el Espíritu Santo tiene menos importancia en la revelación y mucho menos en el contexto de toda la Biblia. Bien, ¿qué importancia tiene el Espíritu Santo en la comprensión de esto de la Trinidad? ¿Cuál es la función? San Juan capítulo 16, el versículo 8 al 11. Decía allí: cuando Él venga, el Señor Jesús había dicho: conviene que yo me vaya. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Dijimos hace un instante, y es un tema largo y hermoso de estudiar en todos los textos de la Biblia, que habla que el Espíritu Santo oye, siente, se enoja, se contrista, decide, ordena. Son prerrogativas inherentes a una persona. Vamos a poner la lección del martes, del miércoles y del jueves: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los a abrir en su Biblia el libro de Mateo, el capítulo 11, el versículo 27. Mateo 11, 27 dice lo siguiente: todas las cosas me son entregadas de mi Padre. Escuchen esto: nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. O sea, acá está diciendo Jesús un concepto muy grande. Nadie conoció al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Si alguien dice: nosotros los adventistas conocemos al Hijo, no lo conocen, saben un poquitito, nada de las revelaciones de quién es el Hijo.
Y si alguien dice yo conozco al Padre, sé quién es el Padre es esto, el Creador, no conoces nada. Porque para conocer en profundidad quién es el Padre, quién es el Hijo, tiene que ser Dios omnisapiente, eterno. Nosotros con nuestras capacidades limitadas no podemos entender nada más y a duras penas que lo que está revelado. Entonces acá el Señor Jesús está diciendo, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre y a quien Él lo quiere revelar. Ya vimos de qué manera Él revela, por medio de la obra de la otra persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Entonces, teniendo esto en cuenta, el Padre, el Hijo, los dos son seres coeternos, son Dios, plenamente Dios. Vamos a ver qué es el Espíritu Santo ahí. Porque estos hermanos, eso que yo le dije hace un instante, de que Jesús habla mucho de Él y el Padre, el Hijo del hombre con el Padre con el Hijo. La mayoría de todos esos textos que están en los evangelios es cuando Jesús trataba de enseñar a puertas afuera a los fariseos, los saduceos, quién era Él. No se sienta en ninguno de esos casos a enseñar a los fariseos y a los saduceos qué era el Espíritu Santo. Entonces llega a mucho a confundir, a decir el Padre es mayor, el Hijo es menor y el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús, es el Espíritu de Dios, pero es un Espíritu que emana del Padre y del Hijo, en fin. En definitiva, después terminan diciendo que el Espíritu Santo no es Dios, después terminan diciendo que el mayor es el Padre, entonces el Hijo fue creado, malinterpretando un texto de Malaquías, de Miqueas, que dice cuyas salidas son de la eternidad. Entonces dice que de la eternidad el Hijo fue creado, pero el texto dice cuyas salidas, no está diciendo creado, salidas. Cuando Jehová Dios, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en esa luz inaccesible, salía el Hijo, volvía a entrar, salía el Hijo, volvía a entrar. Esas salidas son las que se refiere en Miqueas. Ahí no dice la palabra creado. Y hay muchos predicadores conocidos, ojo en las redes, queridos, que están predicando eso, confundiendo a la gente. Bien, vamos a ir cerrando el tema. Y quiero terminar con citas de Elena White. Primera de Corintios capítulo 2, el versículo 10. ¿Quién conoce al Padre? ¿Quién conoce al Hijo? Nadie, sino el Padre y el Hijo, porque hay que ser Dios eterno para entender en profundidad. Ahora, el apóstol Pablo, que sí enseña en profundidad qué es el Espíritu Santo, nos va a decir lo siguiente. Empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Acá Pablo está igualando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, y nos va a poner un ejemplo para que entendamos esa verdad enorme. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Quién sabe mejor que yo lo que yo siento, lo que pienso, lo que me acuerdo, mis recuerdos, mis enojos, que mi espíritu que está dentro mío? Yo no conozco ni siquiera el espíritu de mi esposa en profundidad, porque yo no estoy adentro de ella, o el espíritu de mi madre, de mi hijo. Cada uno conoce en su interior la profundidad de sus... Así también el Espíritu de Dios dice, todo lo escudriña en lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Dios es Espíritu. El Señor es el Espíritu, dice en Corintios también. Entonces entendemos acá el concepto bíblico, desarrollándolo en la escuela sabática de esta semana, que Dios es uno solo, expresado en Padre, expresado en Hijo, expresado en Espíritu Santo. Son las manifestaciones por las cuales se revela al cosmos ese Dios eterno. Ahora, querido, quiero invitarte, lo voy a compartir acá en el enlace para que ustedes lean
todas las citas de este capítulo maravilloso del libro, se llama Evangelismo de Elena White, que hablan acerca de la divinidad. Falsedades concernientes a la divinidad. Elena White tampoco jamás utilizó la palabra Trinidad, por ese temor al concepto católico, para evitar esas confusiones teológicas. Miren lo que dice. Yo voy a leer la cita que está en la página Evangelismo 1445, el párrafo 4. Dice lo siguiente: he sido instruida para que diga, no hay que confiar en las opiniones de los hombres que buscan ideas científicas avanzadas. Se han hecho exposiciones como la siguiente. O sea, comparar a Dios con cosas inanimadas o animadas. Dice, se han hecho las exposiciones como la siguiente: el Padre es como la luz invisible, el Hijo es como la luz encarnada, el Espíritu Santo es como la luz derramada. O sea, esas maneras de expresar, nosotros lo expresamos acá, que es la Trinidad, es como el agua en los tres estados sólidos, el líquido, sólido y gaseoso. Respecto a esas comparaciones, miren lo que dice la hermana White: el Padre es como el rocío, el vapor invisible, el Hijo es como el rocío reunido en bellísimas gotas, el Espíritu es como el rocío derramado en el asiento de la vida. Otra exposición es esta: el Padre es como el vapor invisible, el Hijo es como la nube plomiza, el Espíritu Santo es la lluvia que cae y obra con poder refrescante. ¿Qué dice la hermana White acerca de representar a la deidad con estas alegorías? Todas estas presentaciones espiritistas no son absolutamente nada. Son imperfectas y falsas. Debilitan y disminuyen la majestad, que no pueden compararse con ninguna cosa de origen terrenal. No se puede comparar la divinidad con cosas terrenales. O sea, nosotros utilizamos esas ilustraciones muchas veces, pero siempre debemos recalcar, ni aún así se compara. Dios no puede compararse con las cosas que sus manos han creado. Estas no son más que cosas terrenales que sufren bajo la maldición de Dios a causa de los pecados del hombre. El Padre no puede describirse mediante las cosas de la tierra. El Padre, escuchen esto, el Padre es toda la plenitud de la divinidad corporalmente y es invisible a los ojos mortales. ¿Qué había dicho Colosenses? ¿Qué dijo Pablo de Jesús? Él es la imagen visible del Dios invisible. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Acá está diciendo la hermana White que Dios es la plenitud de la divinidad. Entonces, el Padre es lo mismo que el Hijo. Ahora, se nos habla del Hijo. El Hijo es toda la plenitud de la divinidad manifestada. Toda la plenitud de la divinidad manifestada. La obra de Dios declara que Él es la imagen misma de su sustancia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aquí se muestra la personalidad del Padre. ¿Qué dice acerca del Consolador? Fíjense, es una sola cita, no está cortada ni para que alguien crea que está manipulada, pegada de otro lado, sacada de contexto. ¿Qué dice del Consolador? El Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad. ¿Se escuchó bien? Poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en Él como un Salvador personal. Hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de esos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe, y esos poderes colaboran con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. ¿Qué es el Espíritu Santo? En Él habita la plenitud de la divinidad. ¿Qué es el Hijo? En Él habita la plenitud de la divinidad. ¿Qué es el Padre? En Él habita la plenitud de la divinidad. Y esta frase de que hay tres personas vivientes en el trío celestial, hay cientos de frases de Elena White que hablan lo mismo.
Quiero pasarme algunas, yo le voy a dejar acá en el comentario todas las citas, pero quiero leer una muy interesante que había anotado. Quería leer para ustedes. Dice en la página 447, dice: el Espíritu Santo es una persona, porque testifica en nuestros espíritus que somos hijos de Dios. Cuando se da este testimonio, lleva consigo su propia evidencia. En esas ocasiones creemos y estamos seguros de que somos los hijos de Dios. Sigue diciendo: el Espíritu Santo tiene una personalidad, de lo contrario no podría dar testimonio a nuestro espíritu, que es lo que planteamos en San Juan capítulo 16. Y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios, debe ser una persona divina. Además, porque en caso contrario no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Última cita: el poder de Dios en la tercera persona. El príncipe del poder del mal puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Guarda, hermanos, guarda, puede decir el apellido Cúcaro. Cuidado, hermanos, con atacar a la persona del Espíritu Santo. Ojalá que Dios muchas veces, no ojalá, segura, muchas veces el Señor nos toma por ignorantes, porque más de una vez también yo me debo haber equivocado y hablo cosas que no son. Pero tengamos cuidado con hacer tropezar a los otros y plantar semillas de duda o espíritu de rebelión por medio de enseñanzas sensacionalistas. Usted va a notar siempre una característica de los que no están muy en regla, es que son sensacionalistas. Dan mensajes sensacionalistas, no mensajes equilibrados. Utilizan la profecía para infundir terror. Utilizan el principio de salud para infundir perfeccionismo por medio de las obras, etcétera, querido. Bueno, es un compendio que quise compartir con ustedes. Quizá más adelante comience a transmitir las lecciones de escuela sabática los viernes a la noche o los sábados a la mañana. Pero esto les mando para que ustedes se sirvan y puedan, quizás por ahí, algunos ya lo sabían, otros no, enriquecer sus lecciones de escuela sabática este sábado. Que tengan una linda semana, que el Señor los bendiga. Esto, para la gloria de Dios, una vez más, fue Principio de Vida. Hasta la próxima.